Bueno, hermanos y hermanas, bienvenidos, bienvenidas a nuestra clase de Evangelios Sinópticos en nuestra segunda sesión. Bueno, quisiera antes de poder avanzar, hacer una pequeña retroalimentación de lo que vimos en la clase pasada. ¿Qué vimos la clase pasada? ¿Qué recuerdan? ¿En qué sentido se planteó la clase? ¿Ustedes se acuerdan que cuando tuvimos la materia de introducción al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, les decía que era como estar ¿cómo se llama? En el mirador, ¿no? Que cuando ya bajáramos, viéramos libro por libro, estaríamos entrando por las calles, las avenidas y demás. Bueno, vieron que cuando uno entra a la ciudad, a una ciudad grande, por lo regular siempre hay una avenida ancha, ¿no? Que recibe a la ciudad. Es como la avenida principal. Si nosotros no nos salimos de esa avenida principal, no nos vamos a perder. Así sea que nos vayamos algunos para algún lado o para el otro, siempre por lo regular, usted llegue a la San Martín, ¿no? Que por lo regular es como la avenida principal y ahí usted le da para adelante. Bueno, más o menos es lo que tenemos acá. Estamos entrando en la avenida principal y es muy importante que quede muy clara esta avenida a efecto de que nosotros no podamos, aun cuando nos salgamos un poquitito, perdernos. Siempre tenemos que volver al Evangelio, ¿ok? Así que cuéntenme un poquitito, hermanos. Hermano, hablamos sobre la palabra, lo que significa evangelio, que es evangelio es la buena noticia, cómo se utilizó desde el libro de Isaías, que anunciaba la llegada del reino, y cómo se utilizó en tres categorías, ¿no? Primero, Jesús anunció la llegada de este reino. Luego los discípulos anunciaron que Jesús era ese nuevo reino, y Marcos escribió esa buena noticia sobre Jesús. Pues es lo que más recuerdo, hermano. Muy bien, gracias, Clarita. Buenísimo, muy buen aporte. ¿Alguien más? Bueno, habías hablado de que la palabra evangelio se tiene que entender en ese término singular, que es el evangelio, no referirnos a las buenas noticias, sino como una sola buena noticia, que es Jesús. Bueno, a mí me quedaba algo que creo que tendrá que ver más adelante, de la forma en la que se plantea el poder estudiar como los cuatro ángulos que hablabas respecto de lo que era el misterio de Jesús, que me parece eso tiene que ver más adelante con la palabra de sinópticos. Así como Platón fue el que escribió como discípulo la historia, la filosofía, el pensamiento de Sócrates, así también después sus discípulos de Jesús. Y bueno, en ese sentido es como para poder abarcar un poco más quién es Jesús o el misterio que encierra Jesús, va desde estos cuatro ángulos que me parece tienen que ver con Mateo, Marcos, Lucas y quizá Juan más adelante, ¿no? Ok. Yo así lo resumí, me parece que así es. Está bien, está bien, está bien, está bien. Los evangelios son 4 fotografías de un solo paisaje. Son 4 evangelios que hablan de un evangelio. ¿Ok? Está bien, buenísimo. ¿Alguien más? El 100% de su calificación final tiene que ver con participar en clase, hermanos. Hay todo el mundo, yo. Sí. Yo tengo una punta, hermano, que dice aquí que para los judíos no hay más que una buena noticia. La buena noticia es de la llegada del reino de Dios
y está, este se utiliza en el sentido de que es Jesús, ¿sí? Es el apunte que yo tengo por acá, lo que alcancé de pronto a tomarle, hermano. Muy bien, Pedrito. Dijimos entonces que para los judíos la llegada del Mesías representaba la inauguración o el establecimiento del reino de Dios. Los cristianos lo interpretan que ese reino es Jesús. Y nosotros seguiremos pensando lo mismo. Ahora, a ver, permítanme diamagrarlo un poquitito para que nos quede un poco más claro. Me han de disculpar, yo sé que me dicen que escribo re feo, pero bueno, voy a tratar de que nos ayude un poquitito en la pizarra para entenderlo. ¿Okay? Bueno, miren. Si nosotros trazáramos de manera muy general una línea de tiempo a efecto de que podamos nosotros, pues, ejemplificarlo de mejor manera, vamos a hacerlo así. Hagan de cuenta que esto es la línea del tiempo y que vamos a encontrar 4 momentos. Un primer momento va a tener que ver con las profecías, la profecía que tenía relación con el Mesías. Y entonces acá, principalmente en esto, que aquí estamos hablando del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento hablaba de las profecías que estaban en función del Mesías, ¿no es cierto? Y que este Mesías vendría a establecer un reino. Esta idea del reino es alentada principalmente por, bueno, ahí dice reino, por la teología isaíana. Ya lo vimos anteriormente. ¿Okay? Luego, aproximadamente en el 4 al 6, nace Jesús. Nace Jesús. Aproximadamente en el año 4, año 6, nace Jesús. Y entonces nos vamos a saltar su vida, ¿cómo es? Su niñez y su juventud, nos la vamos a saltar, para dar inicio en este punto a su ministerio. ¿Ok? Bueno, ahí dice ministerio. Durante aproximadamente 3 años, que es lo que consta, Jesús va a plantear su mensaje, su predicación. Entonces, el mensaje de Jesús va a hablar sobre el reino y los signos que éste trae. Isaías diría, el Espíritu de Jehová, estamos en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Jehová está sobre mí, ¿no? Y me ha ungido tal. Y entonces vamos a ver que en el ministerio público de Jesús, ¿no? Se va a hablar sobre el reino. Entonces aquí es donde entendemos que este mensaje del reino se proclama a través de lo que hemos dicho como el anunciante. Sí. Entonces, durante estos 3 años, aproximadamente 3 años y medio, muchos están por ahí, pongámosle 3 años, el anunciante, ¿no? El anunciante va a decir que lo que se predijo en el Antiguo Testamento sobre la llegada del reino, ¿no? Ahora él lo proclama. ¿Por qué? Porque ahora en él los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, el preso liberado, etcétera, etcétera. Las señales que había del reino acá del Antiguo Testamento se cumplen ahora en Jesús.
Jesús muere, ¿no? Jesús muere, resucita y es ascendido a los cielos. Y entonces se abre una etapa, una tercera etapa, donde en esta etapa, hermanos, en la etapa de Jesús no se escribe nada, porque Jesús no escribe ningún escrito, no hay ningún documento que sostenga todo esto, no se escribe nada en estos años, del año 4, 6 al 33 aproximadamente, 30, perdón, no se escribe nada. Ni Jesús escribe nada, ni los discípulos escriben nada, ni nadie escribe nada. Ajá, solo acá estamos hablando en esta línea histórica el mensaje de Jesús, ¿ok? Luego, cuando Jesús muere y resucita y es ascendido a los cielos, inicia la época apostólica, donde ahora los apóstoles se van a encargar de que este mensaje del reino, ¿no? Este mensaje del reino pueda ser entendido, aceptado y vivido en las primeras comunidades cristianas. En las primeras comunidades cristianas. Y entonces, este mensaje que ahora los apóstoles van a hacer, que esto es lo que vamos a ver ahora en esta clase, en esta época de aproximadamente, hermanos, estamos hablando, miren, voy a plantear una fecha, ya después les explico cuando entremos al Evangelio de Marcos. Aproximadamente estamos hablando del año 30 al año 70 de nuestra era. Que fue el tiempo que duró el mensaje apostólico sin que hubiera ningún escrito evangélico. O sea, no había ningún evangelio. No había hasta esta fecha, hermanos, hasta el año 70 aproximadamente, ningún escrito que hablara sobre Jesús. Todo era tradición oral. En donde el mensaje de los apóstoles decían que el reino que había anunciado Jesús ahora se convierte en el anuncio. Ahora Él es la parte central. Ahora Él es la buena noticia. Y entonces es en esta etapa donde las comunidades cristianas empiezan a consolidarse en su fe. Pero no tenía ningún documento que dijera, a ver, abran su Biblia y vamos a buscar el Evangelio de Lucas y les voy a decir cómo nació Jesús. No había documento ahí. Entonces, en esta época donde las comunidades cristianas empiezan a consolidarse, ¿no? Empiezan a consolidarse, es allí donde necesitan fundar su fe en Jesucristo. Ojo, hermanos, espero que no se confundan. Voy a ponerlo en rojito. En esta fecha no hay evangelios. ¿Qué entendemos por evangelios? No hay, claro, no hay Mateo, no hay Marcos, no hay Lucas, ni nada. Pero sí ya había documentos cristianos, que son las cartas de Pablo. No me voy a meter en eso, solamente quería hacer la precisión para que ustedes digan, entonces hasta el año 70 empieza a escribirse la literatura. No. Se dice que el primer documento cristiano más antiguo que tenemos es la primera carta a los tesalonicenses. Pero no nos metamos en eso. Aquí estamos hablando de que no hay evangelios. ¿Por qué? Porque estos documentos son los que hablaban de Jesús. Entonces, en esta época, hermanos, ¿no? Lo que vimos en la primera clase era este punto.
que durante 3 años el reino fue proclamado por el anunciante, un reino que tenía evidentemente sus raíces en el Antiguo Testamento. Una vez que el Señor Jesús muere, ¿no? Inicia la predicación apostólica. Ahora los apóstoles, las primeras comunidades cristianas, durante un lapso de 30, 40 años, ¿no? No tienen un documento que les haga recordar quién fue Jesús. Porque ya para esta fecha, hermanos, los que nacieron en esta fecha, en el año 70, pues ya no habían conocido muchos al Señor. Y muchos para esta fecha ya estaban muertos, ya iban muriendo de a poquito. Entonces, ¿qué sucede? Que era importante inaugurar, entonces sí, el texto escrito. Ay, Dios. Bueno, los que vean la grabación y los que estén presentes, un poco de piedad. Y entonces en esta etapa, hermanos, era necesario poner por escrito todas estas tradiciones que durante 3 años, ¿no? Se fueron gestando. Y es aquí donde nace el primer evangelio, que es el evangelio de Marcos. Luego vendrá Mateo. Casi a la par vendrá Lucas, casi, pero primero se escribirá Mateo, luego vendrá Lucas y posteriormente se escribirá Juan. Entonces ya a partir de esta fecha, hermanos, 60, algunos datan a Marcos en el 60, otros en el 70, bueno, solo por poner alguna fecha, diríamos que para esta fecha, ¿no? Recién ahí se empieza a poner por escrito la tradición del mensaje de Jesús. ¿Queda más claro ahora, hermanos, las etapas en las que nos estamos moviendo? ¿Alguna pregunta? Y según tu nota, después de abajo de Antiguo Testamento, ¿qué es la P y la M? Eran las profecías del Mesías. Ah, ya, gracias. Las profecías que se referían al Mesías, que venían en función de que el Mesías vendría a inaugurar el reino de Dios, el reino de Yahvé, el reino del Señor. ¿Sí, Dina? Sí. Entonces la cuarta etapa sería la época apostólica, según lo que entendí acá. Primero, la niñez y la juventud de Jesús. A ver, no, me confundí. A ver, según los dibujitos acá, porque puse la primera etapa, la segunda, la tercera, o la tercera es la época de los apóstoles. No, a ver, solo por ejemplificar un poco, ¿no es cierto? Si lo vemos como temas de etapas, diríamos, como tal, diríamos que esta primera etapa es fundamental, la del Antiguo Testamento, porque si nosotros no entendemos lo que sucedía en el Antiguo Testamento, pues no vamos a entender la función del reino. Sí. Ahora, si la infancia y la juventud de Jesús, diríamos que es una segunda etapa que solamente 2 evangelistas, Mateo y Lucas, van a reparar en ello. Marcos y Juan no les interesará esta etapa de la infancia de Jesús. Pero en la visión matiana y lucana, sí, diríamos que esta etapa es la segunda. No tenemos muchos datos de esa etapa, ¿no es cierto? No hay mucha información sobre este momento, pero Lucas y Mateo plantean el nacimiento de Jesús como algo sumamente importante, ya lo vamos a ver. Luego sí vendría la tercera etapa, que es la proclamación o el ministerio público de Jesús, que dura aproximadamente 3 años. Ahí en esta etapa, Jesús está con los discípulos, habla con ellos, todo lo que conocemos, ¿no es cierto? Va a Galilea, se va a Jope, llega a Cafarnaúm, a Jericó, etcétera. Todo esto
vendrá acá. Pero escúchenme algo, aquí donde está mi cursor. Si nosotros sacamos esto que está en mi cursor hacia la derecha, acá no tenemos nada escrito todavía. Lo que sucedió en estos años, ¿no? Del 27 al 30 aproximadamente, nadie lo escribió. Todo se escribió hasta varias décadas después. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto, hermanos? Que en la cuarta etapa, que es la etapa apostólica, o el mensaje apostólico, o la proclamación apostólica, estos hombres que vamos a ver ahora, tranqui con esta, porque ahora les voy a explicar con pelos y señales esta cuarta etapa, pero lo que quería decir, como ubicarlos en la línea de tiempo, durante estos años, los apóstoles se valieron solo de la predicación oral, solo de lo que ellos recordaban de lo que era el reino. No es hasta la quinta etapa en donde todo esto que se vive en la tercera etapa se pone por escrito, en lo que ahora nosotros conocemos como Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? En la tercera etapa estaban los profetas, hermano. Aquí en la tercera etapa, no, Pedrito, aquí en la tercera etapa está Jesús. En la tercera, aquí permítanme escribirlo. Gracias por decírmelo, porque ahora aquí el anunciante, que es Jesús, en la época o en el mensaje apostólico, Jesús se convierte en el anuncio. Entonces, en esta tercera etapa, quien anuncia el reino de Dios es Jesús, pero en la cuarta etapa, los discípulos dicen, ese reino es Jesús. Los profetas, Pedrito, están en la primera etapa, acá en el Antiguo Testamento. Ok, gracias, hermano. Ahí. En la tercera está Jesús, es su ministerio, diríamos. Cuando, acuérdense que los evangelios nos dicen que su ministerio inicia con el Bautista, con el bautismo de Jesús, con su ida al desierto, y ahí inicia su predicación pública. Esa es la tercera etapa. Que termina cuando él muere. Cuando él muere, resucita y es ascendido a los cielos, y ahora los apóstoles tienen que encararse solito del trabajo. Que es la cuarta etapa, que es la que vamos a ver ahora en clase. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí vamos correctos, hermanos? ¿Bien? Bueno, como decíamos antes cuando teníamos la pizarra, ¿puedo borrar la pizarra? El pizarrón. ¿O el pizarrón? Muy bien. Entonces voy a salir de acá para irme a la presentación. Por favor, no se queden con dudas, porque en el examen no respondo ninguna duda. Y es muy probable que ahora, como se va reduciendo el grupo, voy a tener que hacer un examen oral. Entonces ahí nadie se va a zafar. Ahí nadie va a poder consultar sus notas. Bueno, voy a plantear dónde está mi presentación. Bien. Ahí está. Bueno. Se me adelantó. Bien, nos quedamos en la última clase, hermanos y hermanas, viendo el testimonio bíblico de cómo interpreta Jesús su llamado, ¿no? Cuando él anuncia el evangelio como reino de Dios, y que también lo van a retomar ya en la época apostólica, en el mensaje apostólico, Felipe, Pedro y Pablo. Lo van a plantear en la misma idea, solo con una gran diferencia. La gran diferencia es que Felipe, Pedro y Pablo
ya van a interpretar a Jesús como el reino, como que Él es el reino. Y entonces debemos decir algo para cerrar esta sesión. En la época en que se redactan los evangelios, en la quinta etapa que vimos ahorita en el cuadrito, los cristianos ya utilizaban desde hacía tiempo la palabra evangelio en el segundo sentido, en la etapa número 4. Ajá. Ya cuando los evangelios se escriben, el texto se pone por escrito, ¿no? Cuando hablamos de evangelio, ya hay una conciencia, ya hay una interpretación. Por eso la influencia que tenemos de los evangelios a reconocer que Jesús es el reino. Pero es de notar que incluso entonces se conserva el primer sentido. Fíjense que la etapa 5, ¿no? La etapa quinta utiliza el sentido del evangelio de la etapa 4. Pero también sigue teniendo el sentido original de la etapa 3. ¿Me van siguiendo con esto, hermanos, hermanas? ¿No? Volvemos otra vez. Entonces déjenme ir al cuadrito. Yo iba a borrar la pizarra, pero espero que no se haya borrado. Ah, sí, se borró. A ver, sí se borró. Un segundo. No, se borró, sí, no sé por qué, pero se borró. Bueno, a ver, hermanos, voy a tratar de que le quede claro a ustedes. Cuéntenme un poquitito las etapas. A ver, vamos a ver el tema de las etapas. Etapa 1. Esta era la profecía mesiánica. Ok, que Antiguo anunciaron en el Testamento. Antiguo Testamento. Ok, Antiguo eso Testamento. dejémoslo un poquito a un lado. ¿Cuál es la segunda etapa? El nacimiento de Jesús. Nacimiento de Jesús, su niñez, su La juventud. niñez, juventud, también dejémoslo un poquitito a un lado. Un poquitito, no tanto, pero dejémoslo a un lado. La tercera etapa, ¿cuál es? El Ministerio público de Jesús. El ministerio público de Jesús, donde él anuncia que él es el anunciante. Él es el anunciante del Él es reino. el del anunciante. que proclama. Exactamente. La cuarta etapa. Después de su muerte, resurrección y asunción sería la etapa apostólica. Etapa apostólica. Muy bien, la proclamación apostólica, donde ahí Jesús es el anuncio de la buena noticia. ahora Ya no Jesús, es el anunciante, sino es el anuncio. claro, ya no es el portavoz, ya no es quien predica, sino ahora se convierte en el mensaje de esa predicación. ¿Se entiende? Decíamos que ahí no había ningún escrito, hermano. No había nada. Que todo era oral. Claro. Entonces, lo que estoy diciendo en la diapositiva que puse, hermanos, es que cuando se llega a la quinta etapa, que la etapa, ¿cuál es la quinta etapa? El texto escrito. El texto escrito, donde empiezan a surgir los escritos. Ya cuando alguien agarra un papel y una virome, por decir algo, porque no era así, pero por decir algo, ¿no? Y empieza a escribir. Marcos empieza a escribir su evangelio. Ahora, es muy interesante notar que estos evangelios que se escriben en la quinta etapa, al momento de redactar esos evangelios, ya la cuarta etapa había permeado mucho en las comunidades cristianas. Es decir, ya los primeros cristianos sabían o interpretaban
que Jesús era el Mesías, el reino de Dios. Entonces, cuando los evangelios se escriben, pues toman esa influencia que ya predomina en las primeras comunidades cristianas. Y eso es lo que vamos a ver en los evangelios escritos. Vamos a ver en algunos textos cómo ya parece ser que Jesús está diciendo, yo soy el evangelio, yo soy el reino de Dios. Pero eso es porque ya cuando se ponen por escrito, ese era el pensamiento que rodeaba las primeras comunidades cristianas. ¿Hasta acá voy bien? ¿Sí? Hay una influencia. Es evidente, hermano. Es decir, si yo tengo que escribir, por ejemplo, no sé, de mi papá. Pero mi papá ya no está. Entonces, yo voy a escribir algunas palabras que mi papá decía, pero las voy a interpretar. Voy a decir, lo que pasa es que mi papá quiso decir esto. ¿Ah? Entonces, eso más o menos, el ejemplo es reburdo, pero más o menos es para explicarles. ¿Ok? Entonces, como la tercera etapa y la cuarta etapa y la quinta etapa, pues están ahí de la mano, pues van tomándose de la mano, hay mucha influencia. Pero, al parecer, los que escriben los evangelios, quienes redactan los evangelios, siguen tomando la primera idea de la etapa 3, donde Jesús es el que anuncia, donde no había nada escrito, ¿no? Donde no se escribió nada. Quienes escriben los evangelios dicen, vamos a mantener esta idea que permeó en la época de Jesús, en el tiempo en que Jesús estuvo vivo. Entonces los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, van a tener esos dos sabores, van a tener esos dos mensajes dentro de sus escritos. Tanto del concepto que tenía Jesús como reino de Dios. Por eso los textos que leímos ayer, hermanos. ¿Ustedes leyeron los textos? ¿Qué decía? En palabras de Jesús, el reino de Dios está cerca, tal. ¿Por qué? Porque ya hay una interpretación. Ajá. Bien, me parece que vamos a ver si nos queda más claro ahora que avancemos en la clase. Pero por favor, si tienen alguna pregunta, déjenme ver si vuelvo a poner la diapositiva y ahí podemos decirlo mucho más. ¿Qué decimos acá? Miren, es de notar que, ahí ya vieron la presentación, ok. Dice, pero es de notar que incluso se conserva el primer sentido. ¿Cuál era el primer sentido? El sentido de los 3 años de la proclamación pública de Jesús, donde Él es el que anuncia, ¿no? Entonces los evangelios, hermanos, tienen esas dos influencias. La influencia de la etapa en donde las comunidades cristianas ya sabían que el evangelio era Jesús, y también tiene la influencia de esto. Voy a verlo. Quédense tranquilos. Me parece que ahora lo voy a aclarar un poco más. Bueno, parece que ser que aquí entramos en contacto con lo esencial de la predicación de Jesús. Él tiene conciencia de que por su medio, o al menos con ocasión de su ministerio, el reino de Dios está llegando. Entonces, aquí algo muy interesante que vamos a encontrar es la conciencia humana y divina de Jesús, donde algunos, no me voy a meter en este conflicto que es muy intrincado, solo expresaré mi punto de vista. Creo que el Señor Jesús progresivamente fue teniendo la revelación de su divinidad, de su mesianidad, a la par de que iba perfeccionando su parte humana. Cualquiera que sea el caso, esa es mi postura, ¿no es cierto? Y dice que en esta conciencia que Jesús pudo haber ido teniendo en el desarrollo y en la maduración de su ministerio, supiera que él, a través de él, este reino que se proclamó en la antigüedad, en los profetas, ya se cumplía en su persona. Y es muy probable que ese sea el objeto de la oración
que enseña a sus discípulos. Venga a nosotros tu reino, ¿no? En esta conciencia mesiánica de que Jesús es el rey. ¿Ok? Ahora, creo que aquí en esta primera etapa, porque estamos centrados, tal vez hice una ensalada rusa, pero era solamente como para clarificar. Creo que más adelante lo vamos a ir entendiendo mucho mejor. Hasta este punto dejamos la tercera etapa. ¿Mm? Y la tercera etapa es cuando Jesús anuncia el evangelio como reino de Dios. Ajá, como reino de Dios. Ahora, vamos a la segunda. Ahí vamos a entender mucho más. La segunda, pues sí, el inciso B o la cuarta etapa. Quiero ver sus caras. ¿No se marearon con lo que dije? ¿No? Ok. Ya vas a saberlo el día del examen. Muy bien. ¿Por qué digo segunda? Porque recuerden que la clase de ayer dije que iba a dividirlo en 3 grandes bloques. Ajá. Entonces el primer bloque era Jesús, el evangelio de Jesús como anuncio del reino de Dios que vimos ayer, y ahora el segundo bloque o sección es los discípulos anuncian el evangelio de Jesús, la época apostólica, la proclamación apostólica, que en el cuadrito que hice ahí medio de prima, de salita de -1, ahí era la etapa 4. Bien.